Gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Guillas. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y también a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas Twitter @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Y para las emisoras que nos están escuchando ahora mismo, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monaga, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán, en el estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3 por el municipio de San Rafael de Onoto, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo RMT 100.7 FM, en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare TV Canal 60 UHF y en internet www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Buenas noches. Bien, hoy tenemos un programa especial. Vamos a entrevistar a Julio Escalona, economista, articulista, que ha venido escribiendo unos artículos muy interesantes en la página web aporrea.org. Economista, fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra sobre Desarrollo Humano en la UCB. Hizo trabajo en Sociología, en la Cátedra de Sociología, Comunicación Social, Economía. Realmente, en las escuelas. En las escuelas. A lo que me refiero también, Julio Escalona fue comandante, Julio Escalona, del Frente Armado Antonio José de Sucre en Oriente, 1962, le dictan primera autodetención en 1962, 5 años en el monte. Julio, hoy ocurrió, o viene ocurriendo desde ayer, un hecho, porque vamos a partir de la conspiración, ¿verdad? Ocurrió un hecho que es deleznable, asqueroso, pues, de parte de los señores Federico Alves y Bellice Pacheco. Se impulsó la publicación de fotos, por supuesto alguien tiene que haberlas tomado en la morgue, eso ocurrió también con Otaiza, de las fotos de Robert Serra en la morgue. Hay dos, primero el morbo por parte de la derecha, estamos encontrando una derecha que siempre sigue practicando su culto a la muerte, y segundo, la idea principal es llevarle al pueblo miedo, temor, terror, al ver este tipo de fotos de lo que hicieron con Robert Serra cuando lo asesinaron.
¿Qué opinión tienes tú? Vamos a empezar a hablar de conspiración. Esto no es un hecho fortuito ni casual, el hecho de publicar las fotos de Robert Serra. Vamos a partir desde allí para hablar de la conspiración, que no es solamente aquí en Venezuela, global, mundial. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Mario. Encantado aquí de estar contigo, de saludarte. Bueno, mira, lleva un rodeo para contestar esta pregunta, porque ese hecho no es ajeno a la geopolítica que se desarrolla hoy en el mundo y no es ajeno al hecho de que el capital financiero dio un golpe de Estado mundial contra la democracia y los derechos humanos. Permíteme un momentico, Julio, para subirte la... Lo vamos a tener aquí cerca. Ok, dale. Ok. Decía que ese hecho no es ajeno a la geopolítica global, porque en el mundo el capital financiero dio un golpe de Estado contra la democracia y los derechos humanos, y eso es un hecho que no ha sido debidamente registrado. El asunto es más o menos, ocurre más o menos de la manera siguiente. Hasta los años 60, todavía 70 por ahí, cuando la política imperial estaba sustentada en el estado del bienestar, la política y la geopolítica es una, porque en este tiempo no podemos dejar de observar que es el periodo precisamente del conflicto este-oeste y de la Guerra Fría. ¿No? El problema de las fuerzas imperiales es derrotar el socialismo e impedir su avance en el mundo. Eso los obligó precisamente a implementar el estado del bienestar, porque ante el mundo era inocultable que en un lugar, con todos los errores que se han podido cometer, pero se cambiaron cosas. Hubo seguridad social, comenzó a desaparecer el hambre, hubo de verdad pleno empleo. O sea, hubo cambios importantes que además llamaron la atención de la intelectualidad de Occidente, incluso en Estados Unidos. Fueron corrientes marxistas, socialistas, muy influidas por el impacto de la Revolución Rusa. Y además, en estos tiempos, ¿cuál es el panorama mundial? Bueno, en América Latina, precisamente mandaron a Nixon a que recorriera América Latina y se encontró con lo que le ocurrió en Caracas, ¿no? En el mayo del 1958. Rechazo total. Exactamente. Y se dieron cuenta que en América Latina, después de las dictaduras, de ese tiempo, de todo el esfuerzo que se hizo, había un continente que seguía siendo antiimperialista. Bueno, pero es la época de las luchas de descolonización en África, es la época de Patricio Lumumba, de Gamal Abdel Nasser. O sea, entonces, esa es la situación en África. Y si vamos hacia Asia, es el periodo también de la expansión de la influencia del maoísmo en Asia y de procesos como el de Indonesia, que terminó con un golpe de Estado bestial, ¿no? Con miles de muertos, ¿no? Es decir, bueno, incluso en Europa, el Partido Comunista Francés es muy importante, el Partido Comunista Italiano también, y todavía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, existe un movimiento guerrillero en Grecia, que surgió en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y no fue destruido. Es decir, hay un bloque socialista que ha avanzado en Europa, en Asia, y hay unos continentes en el sur, Asia, África, América Latina, que están alzados, pues. Este es el panorama mundial. Entonces, ante ese panorama, no basta resolverlo con la violencia. Ya voy, pásamelo ahí un momentito. Ya. Tómalo aquí, tranca lo que me... No se preocupe, que así es la hojilla. Bueno, disculpa que se me olvidó apagarlo. Vale, apágalo. Okay. Bueno, ese es el panorama. Entonces, no basta con la violencia. Entonces es necesario implementar un proceso que se ha denominado, yo lo he dominado, que se sostiene un proceso de negociación interclasista entre sindicatos, Estado, empresarios, que trata de buscar cierto status quo, por lo tanto hay que respetar ciertos derechos económicos, ciertos derechos políticos, y eso es lo que le da fundamento a lo que hemos llamado la democracia formal, ¿no? La democracia representativa. Y la democracia representativa es un instrumento político en esa época, porque el mundo es este que estamos viendo.
Entonces con una mezcla de keynesianismo, reforma social, violencia, tortura, asesinatos, como el de Lumumba, como los que conocemos en Venezuela en la época de la Cuarta República, fue posible controlar esa situación y finalizando los años 70 y en los 80 ha sido destruido el proceso el proceso de descolonización en África ha tomado un giro hacia la derecha. Fue la situación de Indonesia, que hay una película que se llama El año que estuvimos en peligro, que relata lo que pasa es que nosotros tenemos más cerca a Chile, pero lo de Indonesia fue incluso más grave que lo que ocurrió en Chile. Exacto. La matanza de comunistas, gente de izquierda. Con una mezcla entonces de política y represión, fue posible derrotar los movimientos revolucionarios de los años. Incluso digamos el proteccionismo por parte de Estados Unidos con las dictaduras de América Latina. Sí, toda esa mezcla de dictaduras, democracia, represión, fue una geopolítica fundada en hacer concesiones mientras ganaba fuerzas para aceptar un golpe definitivo. Okay. Cuando esos procesos son derrotados, yo tengo diversos escritos sobre eso, cuando esos procesos son derrotados, eso es lo que yo llamo el ajuste. El ajuste político que hizo posible el ajuste económico neoliberal. Porque los años 80 son los años del consenso de Washington. Con el consenso de Washington, entonces comenzamos a observar el capitalismo tal como es, pues, sin toda esta cobertura keynesiana, democrático-representativa, y entonces viene el ajuste de cuentas. Y el ajuste de cuentas, entonces, acumulación de ganancias, y se reparte, hay una parte que se entrega a los trabajadores, a la sociedad, pues, para mantener el clima de democracia representativa, ¿no? La interrelación. Uno no vive sin el otro. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los años 70 comienza esta gran crisis del capitalismo, que obliga a reorganizar el capitalismo y se renuncia a los fundamentos del Fordismo, del Taylorismo, que caracterizaron todo este periodo. Y viene el proceso precisamente de la informática, de la robotización, de la informatización, y es posible por primera vez organizar un gobierno global, que todavía en los años 50 y 60 era más difícil, pero con la telemática y la unión de las computadoras, hay más control. Con las computadoras con el satélite, entonces es posible. La gente no se pregunta por qué en plena guerra los presidentes de Estados Unidos se van de vacaciones a sus ranchos que tienen por allá en el oeste de Estados Unidos, que pueden estar allá, están conectados con el poder y pueden tomar decisiones en el mundo entero, porque con la informática y los satélites fue posible ver el mundo todo en tiempo real. Entonces es una política para esos tiempos, en los cuales el capital no está dispuesto a hacer concesiones. Y para no hacer concesiones... Menos si tiene todo el control. Para no hacer concesiones tiene que restringir la democracia y tiene que restringir los derechos humanos. Luego hay un cambio importante de los bancos. Los bancos hasta los años 60, 70 todavía, ¿no? Es un intermediario entre el ahorro y la inversión. O sea, los bancos recogen el ahorro colectivo de empresarios, de personas como tú, como yo, que puede ahorrar cualquier pequeña cantidad, y lo transfieren a la inversión. Entonces hay una conexión entre ahorro, inversión, y en inversión, creación de empleo, creación de bienes y servicios, y esto es más o menos la ecuación keynesiana, ¿no? En esas condiciones hay un sistema en que permite acumular capital, pero mantener el nivel de empleo, mantener ciertos beneficios sociales, etc. Con la crisis del capital de los años 60 y 70, esto cambia totalmente. Y no están dispuestos a permitir que parte de la ganancia se vaya hacia los trabajadores, ¿no? Sino que es acumular sostenidamente capital. Y el papel de los bancos es decisivo, porque entonces los bancos ya no comienzan a prestar para invertir en bienes y servicios y en función de crear puestos de trabajo, sino para especular. Y entonces descubren que especulando, sin contratar trabajadores que le hagan huelga, sin tener que estar pendientes de pago de salario y nada de eso,
minimizando todo eso, entonces acumulan 1.000 millonarias sumas todos los días. Aquí mientras estamos tú y yo conversando, están acumulando millones de dólares en el mundo entero, millones. Y la gente no se da cuenta porque, claro, no están siendo acumulados en procesos productivos, donde participa de alguna manera la gente, son especulativos. Entonces, en esas circunstancias, los márgenes, no sé si logro explicarme, entonces los márgenes democráticos se cierran. Y entonces es cuando, sobre todo de la época de Reagan, pero de Bush para acá, entonces se crea la doctrina de la guerra preventiva. Porque la doctrina de la Guerra Fría fue la del equilibrio del terror, ¿no? Que partía de la idea de la destrucción mutua asegurada. Y eso dio origen a un tipo de guerra en las cuales la política era lo predominante, ¿no? Y por eso se seguía aquella máxima de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero eso se invirtió. Resulta que en estas condiciones en las cuales el capital comienza a restringir la democracia, a restringir los derechos humanos, entonces la política es la continuación de la guerra por otros medios. Eso significa que la política imperial tiene como objeto justificar la guerra. O sea, la guerra es una decisión tomada. Y por eso yo he hablado de la estrategia imperial de guerra permanente, de guerra perpetua. No es que estalle una guerra aquí y otra allá, sino que estamos en guerra. Y yo desearía convencer al gobierno, a todos los que nos escuchan, que estamos en guerra. Solo que la guerra se presenta en cada lugar de distintas maneras. Nosotros nos enfrentamos a una guerra de baja intensidad, que significa que hay un uso limitado de la fuerza militar. En cambio, que en Siria, en Libia, en Irak, había una guerra de verdad, ¿no? Pero que está mezclada con interrupciones de la guerra, en donde entonces entra la política al mando, pero para justificar una nueva guerra. Lo vemos claramente lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Ellos no pudieron intervenir en Siria, sino hasta ahora, con la creación del Estado Islámico. Entonces, pero fíjate que el Estado Islámico es una jugada política. Lo que yo quiero resaltar entonces es que no hay guerra si nosotros los derrotamos políticamente. Y para eso tenemos que comprender, bueno, uno, que estamos en guerra, pero no es para salir a armarnos simplemente, es para salir a armarnos políticamente, para en la batalla política por la paz, como lo ha hecho el presidente Maduro y como lo dijo el presidente Chávez, derrotarlo. Si nosotros los derrotamos políticamente, no hay guerra. Batalla de las ideas. No solo de las ideas, ¿no? Es mucho más profundo que de las ideas. Es una batalla para que en cada hecho de la vida cotidiana tú los derrotas. Entonces vamos al ejemplo que tú pusiste. ¿Por qué eso? Porque en condiciones en las cuales el pacto político no está fundado en concesiones económicas y políticas, sino que está fundado en la violencia, la violencia no es posible sostenerla únicamente sin justificación. Entonces la estrategia ha sido la cohesión social, porque toda sociedad necesita un elemento cohesionador. En los años 60 el elemento cohesionador son las políticas del Estado del Bienestar. El elemento cohesionador hoy día es el miedo, porque entonces la política mundial está fundada en un pacto mafioso. ¿Qué es la mafia? La mafia te hace favores, ¿verdad? Exacto. Te protege, pero te cobra por la protección, ¿no? Te hace tener tanto miedo que tú tienes que pagar para que el que te provoca miedo, él te proteja. Y le pagas para que te proteja. Y de paso no te quita el miedo. No, al contrario, tiene que multiplicártelo permanentemente. Porque en la medida que tengas miedo, estás sometido y no te rebelas. Entonces, la política... Perdón, Julio. Ver también con el cinismo ahora mismo de la justificación de una guerra o de la justificación de la publicación de estas fotos, y que se justifique, cuando yo hablo de justificación, que se justifiquen actos horrendos a través de los medios. Claro, tú dices, pero lo que yo quiero es algo que está incluso un poquito más atrás. Es que hay un trabajo. Obama anunció, no recuerdo la cifra ahora, de no sé cuántos miles de millones para investigar el cerebro. Porque nosotros venimos hablando de guerras de cuarta generación, quinta generación, eso se acabó. Desde el momento en que la guerra es permanente y lo que es una guerra en proceso. Y la guerra en proceso es que
el campo de batalla se ha modificado radicalmente. El campo de batalla más importante no es siempre aquel donde la gente se está matando. Es el campo de batalla tradicional que está generalmente delimitado geográficamente. Una guerra en tal parte. Para que exista hoy esa guerra en tal parte, porque una guerra en todos los medios, usando todos los recursos mediáticos, psicológicos, de información, y sobre todo la guerra aquí, la batalla, y no tanto en el consciente, porque fíjate que todos nosotros hemos dicho hay que crear conciencia, claro que es verdad. Ellos no se están ocupando tanto de la conciencia, sino de lo que está detrás, que es el inconsciente, porque esos son los pensamientos que tú no dominas, sobre los que no tienen control, sino que te controlan desde afuera. Repíteme eso. Es decir, eso estimula un comportamiento inconsciente. Inconsciente. Ajá. Entonces, resulta que si alguien estudiara la conducta, eso se ha estudiado ya. O sea, tú estás siendo bombardeado. Totalmente. Bombardeado a través de los medios, a través de información. Todo Pero eso, sin que te des cuenta. Pero sin que te des cuenta. Y además disfrutándolo. Ajá. Y encima eso te provoca a ti un comportamiento que es ajeno a tu... Y una actitud política. Exacto. Entonces, el miedo es el cemento que hoy día articula la sociedad mundial. Eso es, si no entendemos eso, no podemos hacer política. ¿Entiendes? El miedo. Y fíjate que todo está fundado así. Por ejemplo, el contrabando. A mí me parece muy importante eso que se está haciendo, pero a la vez sin darnos cuenta, con todas las noticias que damos, y esto, la gente se cree que hay una guerra, ¿verdad? ¿Eso es una guerra o no? Exacto. Eso es una guerra. Sí. Entonces deberíamos decir claramente que sí es verdad que estamos en una guerra, solo que es distinta, que no es como se pensó un tiempo, yo lo escribí así en el año 2008, se cree que los muchachos colombianos avanzan hacia nuestras fronteras y nuestros muchachos salen a enfrentarse ahí y se matan unos. Exacto. No es así. No es una guerra estilo clásico, estamos No. viendo una guerra, por ejemplo en este caso, una guerra de hambre, una guerra a través del hambre, a través del subconsciente, a través del bombardeo diario de lo que realmente no existe. Exactamente, porque precisamente la gran importancia que hoy tiene la realidad virtual. ¿Cómo se deseó la guerra en Libia? Es un hecho relativamente reciente. Sí. Con la toma de la Plaza Verde. Ahora, ¿dónde ocurrió la toma de la Plaza Verde? En Qatar. ¿Por qué crearon una realidad hollywoodense? Construyeron la Plaza Verde igualita. Parecía la de Kuwait, cuando pusieron aquellos tanques de cartón, o cuando pusieron a aquella hija del diplomático que fue y lloró y dijo que había visto cómo estaban matando a los niños, que los sacaban de las incubadoras. A esos que decapitan hoy día, Ajá. ¿no? Ajá. Que la decapitación es real, pero todo el contexto político que se crea con eso y se construye es lo que es serio, ¿no? Pero lo que te decía de la Plaza Verde estaba en Qatar, pero resulta que después de esa supuesta toma de la Plaza Verde, los gobiernos europeos, que no lo podían hacer, declararon al supuesto gobierno rebelde que se enfrentaba a Gaddafi, ¿no? Que estaba en Benghazi. Pues reconocen a Benghazi como capital transitoria, reconocen el gobierno, y Ban Ki-moon, que yo no sé si estaba en la jugada o no, aprovecha y reconoce también al gobierno, nada menos. Entonces, Naciones Unidas, al gobierno que reconoce ya no es a Gaddafi, Sí. sino es a ese gobierno. A los que hicieron toda una... Entonces se da un resultado de la guerra. El desenlace de la guerra, bueno, finalmente cuando matan a Gaddafi. Pero ahí, cuando entonces Europa, Estados Unidos se sienten libres de meter tropas, meter dinero, porque reconocieron un gobierno, pues. Exacto. Y lo reconoce también. Exacto. Bueno, entonces, ese ejemplo es muy importante, porque en todos estos hechos cotidianos, en donde se generan realidades virtuales, hay que estar muy atentos. Y en las realidades virtuales no se derrotan simplemente con la razón, porque es una realidad irracional. ¿Entiendes? Estamos en un juego que no está fundado solamente en la razón, eso es algo que tenemos que entender. No estamos debatiendo con alguien que tiene un argumento, tú le das a otro y entonces aquel debate y viene para acá. No. El problema es que en los hechos virtuales se construyen realidad de verdad, como eso que tú derrocas a un gobierno. Una realidad virtual, que fue la toma de la Plaza Verde, provoca un hecho real
que es el derrocamiento de Gaddafi, el reconocimiento hasta por la ONU del otro gobierno. Exacto. Es decir, esa complejidad de la relación entre lo virtual y lo real es lo que tenemos que entender. Y es la trampa que ellos tienen armada y con la que se mueven todos los días. Por eso tú y todos los que se mueven en los medios tienen una gran responsabilidad. Y entonces a mí me preocupa que yo veo los medios públicos y no están funcionando con esto que está ocurriendo. Ellos están funcionando dando unas razones, un discurso político y perfecto, rememorando al comandante Chávez. Es muy importante. Que de paso es un discurso consciente. Sí. Pero no se está atacando esa parte que está ahí. la parte inconsciente. Al contrario, muchas veces. Mira, hay imágenes, porque yo me pongo a ver la televisión, el canal 8, pues, yo lo veo. Digo, ellos no se dan cuenta que con esa imagen están favoreciendo lo otro. Claro. Porque si no entendemos este problema, entonces no podemos participar en la guerra. Porque estamos en una guerra y no en la que ellos están librando. Logro explicarme porque esto es un poquito enredado. No, perfectamente. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros no entendemos, primero que dieron un golpe de Estado. Es que está claro que dieron un golpe de Estado. ¿Y qué acompañó ese golpe de Estado? Bueno, fíjate, las leyes que aprobaron en este lugar del mundo, pero autorizado para eso, y donde se lo permitan, por supuesto, todo el sospechoso terrorista se puede tener. Y trasladarte a una cárcel clandestina, indefinidamente, sin fórmula de juicio. Sí, el caso Guantánamo. Ahora, peor que Guantánamo, son estos pocos de cárceles que hay en Europa del Este, incluso en algunos países por ahí que no voy a nombrar, que no se sabe dónde están. Ni tu familia, ni tus amigos, o sea, un desaparecido. Pues, o sea, contra lo que nosotros luchamos acá, se ve que ellos lo asesoraron, porque ahora lo asesoraron y aprendieron. Exacto. Y dijeron, coño, si la causa es desaparecerlo. Exacto. Porque mientras Mario Silva está preso allá, la familia, va un abogado, la prensa, no sé qué. Pero si no se sabe dónde está, el tiempo se olvida. Es lo que ha pasado. ¿Cuántas decenas de presos hay ahorita en el mundo? ¿No? Y no se sabe dónde están ni por qué siquiera. Ni la prensa se ocupa de ellos, porque entonces la prensa, que es de ellos también, eso no lo menciona más nunca. Sí. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esa guerra? Bueno, esa fue una de las leyes, que se llama la Ley de Seguridad y Defensa, la Ley Patriota. La Ley Patriota legalizó la tortura. Y por eso... Por eso te hablaba ahora mismo, Julio, del cinismo. Bueno, pues claro, pero lo que pasa es que cuando tú dices... Cuando tú apruebas un hecho monstruoso, tú lo apruebas. El subconsciente se acostumbra a eso. Ahí es donde vamos, porque el cinismo es una razón. El cinismo está en el terreno de la razón. Pero resulta que ese cinismo repetido y asumido como normalidad, el problema es que hay un sector de la población que ha aceptado esa realidad. Y eso no se resuelve dándoles discursos éticos, dándoles discursos políticos. Hay que generar otra realidad. O sea, el problema que tiene la crítica hoy día es que si la crítica no genera hechos, entonces no sirve para nada. ¿Entiendes? No sirve para nada. Exacto. O sea, la única crítica, ¿no?, es aquella que genera otra realidad, que la gente la puede ver, entender, moverse con ella. Si no, está bien, hacemos una importantísima labor, criticamos, que es lo que hacen los medios públicos todo el día. Está bien, pues. Yo no niego que eso está bien, lo que digo que no es suficiente, porque con lo que se están moviendo nosotros es con los aspectos irracionales de la mente y de la conducta humana, ¿no? Y entonces eso no se resuelve con argumentos racionales. Yo llego y te explico, no, mira, Mario, es que esa foto tiene... Está bien, pero yo no tengo la posibilidad de explicarlo así, aquí, habladito contigo, con toda la gente. Lo que la gente ve es eso. Yo tengo que demostrarle a la gente con otros hechos cómo es que realidades virtuales generan hechos que son muy reales. Exacto. Y que destruyen conciencia, destruyen procesos, destruyen esperanza, crean miedo. Y el miedo es ese cemento que nos está vinculando hoy día en el mundo entero y que es el cemento principal. Tú hablabas en esto de una conspiración global. Incluso incluye la palabra ecología. ¿Por qué?
Bueno, fíjate, la palabra ecología... Luego vamos a entrar vamos a pisar terreno venezolano, pero tenemos que estar conscientes de todo lo que viene de allá para acá. Es que esto también es terreno venezolano, fíjate. Una cosa importante, es que nosotros antes hablábamos así, vamos a ver la coyuntura nacional, ahora vamos a ver la coyuntura internacional, es perfecto. El problema es que eso no se puede tratar ahora sí, porque la coyuntura en todo caso es nacional mundial. Exacto. Pues no puedes hablar de un hecho en Venezuela como algo de Venezuela, sino que eso está vinculado y es parte, no de un contexto, sino de un proceso, que es otra cosa, y tú lo sabes bien. Un contexto es una cosa, está por ahí por fuera, es como la piel, pues, me cubre, ese es mi contexto, ¿no? Pero resulta que la verdad es el proceso, que mi piel no es independientemente de lo que está dentro, claro. y porque están interconectados, entonces, y eso es ecología. Entonces, ¿cuál es la cosa con la ecología? Uno, que efectivamente, nunca como ahora, el planeta había estado tan en peligro como está hoy. Exacto. Y hay que leer el discurso del presidente Chávez en diciembre de 2009, que está escondido por ahí. Sí. Lo revivió el discurso del presidente Maduro ahora en la Sí. cumbre climática que hubo en la ONU ahorita. Sí. Pero ese discurso y después ya. El problema es que el discurso que el presidente Chávez pronunció en la cumbre climática, no fue cumbre, fue una conferencia climática de 2009 en Copenhague, Sí. es una guía para la acción, porque es una guía de cómo se está yendo el planeta y cómo se están creando masas de capital a partir de ahí. Y fíjate, te voy a decir otra cosa más grave aún. ¿A dónde va ese capital? Porque, de verdad, oye, yo me hice esa pregunta, oye, pero ¿va a ser con tanto real? Pues? ¿A dónde va eso? Pues? Bueno, eso va, Mario, hacia la más grande revolución científico-tecnológica que la humanidad haya conocido. Yo creo que hay dos grandes revoluciones científico-tecnológicas, la revolución industrial y esta. Porque esta toma distancia con todo ese proceso que ocurrió desde el siglo XIX hasta ayer. Exacto. Entonces esta revolución científico-tecnológica absoluta, sobre China, sobre la Unión Soviética, muy delante de ellos. Y luego sobre esa base lograr la superioridad militar absoluta. El día que tengan la superioridad científico-tecnológica absoluta y la superioridad basada en eso, militar absoluta, hay una guerra nuclear. Caramba. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos tienen la ilusión de que, primero, pueden crear armas y misiles antimisiles que los protejan a ellos de las explosiones nucleares. Y están generando, hay armas de destrucción masiva de nueva generación, la guerra robótica, la guerra informática. Tú sabes que hoy día es posible dejarnos oscuros. Ahorita ellos decían que nos quedamos sin luz. Nos quedamos sin luz. ¿Y qué puede pasar mientras está oscuro? O que nos pueden quitar las comunicaciones. O nos pueden quitar, totalmente interrumpiendo, Sí. todo como han hecho ya pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo he dicho, y no me hacen caso, que ellos están revisando la doctrina de la destrucción mutua asegurada, sobre la base de la superioridad militar absoluta. Si ellos logran tener la superioridad militar absoluta y están detrás de eso y no nos damos cuenta, ese día hay guerra. Porque ese día ellos Porque ya ellos tienen confirmado que pueden. que pueden. Ajá. Así es una ilusión, pero es que estos son unos criminales. Primero hay que estar consciente. Los políticos del mundo que dominan el mundo son unos criminales, ¿no? Eso es algo que yo estoy diciéndolo como un adjetivo para descalificar, o sea que estoy convencido que son unos criminales. Y que por lo tanto tienen una visión criminal de la política, ¿no? Entonces esa visión criminal de la política los lleva a estar planeando una guerra para dominar al mundo. Porque ellos tienen la ilusión de que ellos desde los laboratorios pueden crear la naturaleza que la guerra pueda destruir. Y si se convencen de eso, sea cierto o no, pues el problema aquí no es las razones. Es decir, no, pero eso es imposible porque esto pasa, no sé qué. Pero el problema es que ellos lo creen.
Ellos lo creen, lo creen. Bueno, fíjate tú, ya por ejemplo los bosques. Ellos tienen resuelto el problema de los bosques con bosques transgénicos. Sí. Entonces, yo sé que ellos pueden sustituir los bosques, las selvas. Eso es imposible, porque el Amazonas es un ecosistema. Entonces, lo que tú no puedes inventar en un laboratorio es un ecosistema. Pero ellos están convencidos. Puedes poner árboles, Ajá, pero no puedes crear lo que en una selva existe, que, claro, que es la interrelación entre los árboles, la naturaleza, la fauna, todo esto. No lo puedes crear. Es posible surja otro ecosistema, pero Exacto. no ese que destruiste. ¿No? Bueno, como eso lo denunció Putin, no sé si fue el año pasado, que están desapareciendo las abejas, y es verdad. Ellos tienen diseñado una abeja mecánica que haga polinización. Bueno, no importa, yo suelto una abeja mecánica y polinizo, pues, y ese proceso sigue. Y así hay muchas otras creaciones, ¿no? Pero yo veo esa otra cosa más, ya que tenemos esta posibilidad. Hay una cosa también que tenemos que agarrar y tomar en cuenta, que ahí la libre determinación de los pueblos en una guerra total. Es el peligro más grave que ellos enfrentan hoy día. Exacto. Yo lo he dicho, y tú me lo comentaste una vez a la raíz de un artículo que yo hice, que el problema de hoy no es que un gobierno se declare socialista, comunista, etc. Puede hacer todo eso. Pero si no es soberano, eso no importa. Exacto. El problema de la revolución bolivariana no es que sea declarada socialista, sino que desde el principio es soberana. Antes de que Chávez se declarara socialista, era soberana. Y desde ese momento es un enemigo. Eso es. Porque todo lo que sea soberanía es anómalo, Exacto. ¿no? Es decir, Para ellos no existe. no es que rompe el equilibrio que ellos están construyendo, que está Exacto. fundado en el desequilibrio, en la fuerza, rompe ese equilibrio, ¿no? Entonces, todos los gobiernos como, bueno, el de Venezuela, el de Bolivia, Ecuador, Cuba, Brasil es un país capitalista, pero es soberano, Exacto. ¿no? Argentina es peronista, pero no se declara socialista y no es, pero es soberano. Irán, país islámico, es socialista, pero es soberano. Pero es soberano. Y así, pues tú puedes seguir enumerando. Y los países son como del mal, pues, porque son soberanos. Entonces, la soberanía es un problema grave hoy día y tiene que ser exterminada, ¿no? Pero hay otro hecho que no he citado dentro de esta cosa del miedo, es que esa cúpula mundial está convencida de que esos más o menos 3.000 millones de pobres que hay en el mundo sobran. Ellos se convencieron de lo que dijo Malthus en el siglo pasado, XIX, ¿no? De que el problema es que la población crecía a una progresión geométrica y la producción de bienes crecía con una progresión aritmética. Eso se demostró ahora que no es verdad. La FAO ha dicho que con la actual capacidad productiva hay capacidad para producir alimento para todos, lo que pasa es que están mal distribuidos. Exacto. Eso es lo que dice la FAO, eso no yo, eso es la FAO, ¿no? Que es una organización de Naciones Unidas. Bueno, es decir, que eso está destruido ya por el desarrollo tecnológico, científico, pero siguen apegados a la idea y son absolutamente malthusianos. Entonces, ¿cuáles eran los remedios de Malthus? Las guerras, las epidemias, en general las enfermedades, los desastres climáticos, y qué es lo que estamos viviendo. Luego, algunos han dicho, los intelectuales aquí muy importantes, que el problema de las fuerzas imperiales es que se destruyen estados que ellos no logran reconstruir como estados viables. Es que ese no es el propósito. El problema es destruirlos como estados, que se destruyan, que se maten. O sea, que ese problema humanitario para ellos simplemente es un resultado esperable, pues. Mientras que tú, yo y otros estamos preocupados por el desastre humanitario, ellos lo están, yo no sé si disfrutando, porque no sé, porque es un calificativo. Yo no estoy en el interior de su psique, pero que sí puedo decir políticamente justificándolo. Porque es una necesidad para construir ese nuevo orden mundial, que es un orden fundado en el miedo, en el terror. Entonces, volvemos a la foto. Entonces, claro, todo lo que sea ese cultivo en el imaginario colectivo, porque tú sabes que lo que está en el fondo de eso, te puede pasar lo mismo. Te puede pasar lo mismo. Exacto. Fíjate que eso no está dicho. Está aquí. Ajá. Te puede pasar, porque entonces está complementado con otros comentarios, con otras noticias, Sí. donde la foto más el comentario para las noticias,
los videos, etcétera, la publicidad. Termina, ocho, ¿y si me pasa eso? Ahora una cosa, vamos a centrarnos en Venezuela. Ok. ¿Qué problemas tenemos ahora mismo? ¿Qué problema tiene que enfrentar? Estamos hablando de una unidad revolucionaria en un momento como este. O sea, ¿cómo se plantea una unidad revolucionaria en este momento? Me hablabas tú, antes de comenzar el programa, de vernos desde adentro y no ver desde afuera como jueces. Bueno, eso es muy importante, entre otras cosas porque hay un principio bíblico, que yo creo que es importante, que dice, no juzgues y no serás juzgado. ¿Por qué? Porque fíjate que incluso la misma sociedad le da el papel de jueces a personas escogidas, con unas normas, con unos criterios, pues. Eso significa que tú ni yo debemos ser jueces, pues, ¿no? Pero desde que los seres humanos lo que hacemos es juzgarnos, yo te juzgo a ti, y lo conjugamos en todas las personas, pues. Yo juzgo, tú juzgas, él juzga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que es un campo de lo subjetivo, pues, ¿no? Totalmente. Y es un campo en el cual es imposible llegar a acuerdo. Porque tu juicio es distinto al mío y está bien, pues. ¿Cuál es el problema con eso? Pero si con eso queremos construir realidad y construir procesos de transformación, así no es, ¿no? Entonces yo creo... Pero es lo que se crea es fraccionalismo. Claro, y odio, rencor, rabia, rechazo porque me ofendiste. Mira, la izquierda venezolana, desde que yo la conozco, no ha dejado de ofenderse, ¿no? Y de generar entonces conflictos porque te ofendí. Bueno, yo recuerdo que Betancur y Jovito Villalba estuvieron peleándose. Yo creo que hasta que murieron por ofensas que se hicieron por allá cuando eran jóvenes. Entonces, eso está en la historia, pues. Entonces yo creo que, por eso yo hablaba de la crítica solidaria. Porque cualquier acción común que queramos emprender, tú, yo, él, los otros, 10, 20, 1000, lo cual, hay un requisito imprescindible que es la solidaridad. ¿Y qué es lo que es la solidaridad? En fin de cuentas, la solidaridad, una de las cosas es ponerse en el lugar del otro. Eso es solidaridad también. Y solidaridad es también que yo no puedo existir sin ti. Exacto. ¿No? Que si yo quiero hacer una revolución, tengo que hacerla contigo. Tengo que hacerlo con el otro, con el que no estoy de acuerdo y con el que estoy de acuerdo. Entonces yo... Se habla aquí, perdón Julio, se habla aquí de tendencia. Tenemos una tendencia hacia X, un pelo más neutral, otras muy izquierdosas, otras ultra izquierdosas. Tenemos un viaje de tendencia. ¿Qué buscar para entender que hay una causa común, que hay una revolución común? Hace más de un siglo el señor Carlos Marx dio un consejo para eso. Yo sigo creyendo en ese consejo de hace más de un siglo, ¿no? Cuando se fundó la primera internacional, la gente me debe haber oído repetir esto y una otra vez, y lo estoy a repetir todas las veces que sea necesario, ¿no? El señor Marx le dijo a la tercera internacional, incluso cuando redactó sus estatutos, porque el que redacta los estatutos de la primera internacional, tú lo sabes, es Marx. Entonces él dice, más o menos esto, no es textual, la idea que está en lo que Marx escribe. La condición, o entre las condiciones para la unidad está la práctica común. Si no hacemos juntos, es muy difícil, podemos ir adelante. Porque el hacer juntos puede provocar, por ejemplo, que tú digas, pero yo no lo voy a hacer así. Está bien, hazlo tú así y yo lo hago así. Pero nos vamos encontrando, vamos intercambiando. ¿Ves? Eso es lo que es la práctica común. La práctica común no significa que hacemos lo mismo, sino que estamos en un mismo proceso y que estamos aprendiendo el uno del otro y que yo aprendo de mis errores, de los tuyos también y a la vez. Pero para eso es posible que estemos comunicados. Necesita lo que yo he llamado coordinación, ¿no? En el Congreso Cultural de Cabima del año 70 yo mandé una primera propuesta que era esto, que teníamos que coordinarnos, ¿no? Y si coordinación significa, tú puedes ser la tendencia que sea, y tú te puedes organizar como tendencia, está bien, pero todos declaramos los objetivos comunes. Queremos un país mejor, queremos combatir la pobreza, etcétera, etcétera. En eso no tenemos desacuerdo. Incluso en el sueño,
Yo creo que nuestros sueños son más o menos comunes. El problema es entonces esa primera cosa que dijo Marx, la práctica común. Y aclaro yo, esto es mío, que eso no significa que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Podemos estar haciendo parecido o diferente, pero lo que es clave es que no nos separamos, que no nos dividimos, porque aquí ante el primer disgusto nos dividimos. Pues. Entonces tú coges para allá y entonces todos los juramentos de solidaridad, de fraternidad, de que somos hermanos, no sé qué, se olvidan. Y entonces tú comienzas ya a enfrentarme y a juzgarme. ¿Ves? Y entonces yo desde acá comienzo a molestarme porque me estás juzgando. Porque si algo molesta al ser humano es que lo juzguen, ¿no? Con razón o sin razón. Pero no te gusta. Pues. No, yo creo que ese ego que todos tenemos que no tolera el juzgamiento. Pues. Entonces reconozcamos que es así. Pues. Bueno, vamos a hacer una cosa juntos. Pues. Y eso no es imposible. Y la otra cosa que agregó Marx fue, y la reflexión sobre esa práctica común. Porque la reflexión es ese momento entonces en el que vas a hacer teoría sobre eso que estás haciendo. Exacto. Pero teoría sobre eso que estás haciendo, no sobre los libros. Porque ese método tradicional de que bueno, yo cito a Marx y tú me citas a Marx en otra parte, y pasamos toda la vida en eso. Es una discusión escolástica. ¿Entiendes? Entonces el problema es, ¿no?, que efectivamente reflexionemos sobre lo que andamos haciendo juntos, haciéndose lo mismo. Y que no rompamos nunca ese espacio. Porque las causas comunes son Porque, todas causas comunes. Son los puntos de encuentro. Porque todos proclamamos que tenemos una causa común, ¿verdad? Claro. Bueno, si todos proclamamos que tenemos una causa común, entonces parece que no es tan común. ¿Y cuáles son los peligros de fraccionalismo y de los peligros ahora mismo, cuando la crítica se hace ya muy intensa, cuando la crítica va directamente desatada, incluso a veces hasta divorciada digamos, de quien dirige la revolución, pues en este caso de Nicolás Maduro? Bueno, yo he declarado, y lo declaro además aquí en tu programa, yo estoy con el presidente Maduro, ¿no? Con desacuerdos, con críticas. Tú lees mis artículos, yo, para el que lo lea, se da cuenta que yo tengo críticas, ¿no? Pero resulta, que, lo dije antes, siempre con la solidaridad como denominador común. Es decir, cuando pongamos en la balanza, yo digo, un momentico, yo soy solidario. ¿Y por qué soy solidario? Porque si algo tenemos que medir son los peligros a los que estamos enfrentados. Yo dije antes, entonces yo tengo que ser consecuente con eso, que estamos en guerra. Ahora, muchos lo repetimos, pero no sacamos las conclusiones y consecuencias que eso tiene. Eso significa, entonces, que nosotros no podemos descalificar a la figura principal de este proceso de seguridad, que es el presidente Maduro. Señor Alzorri, yo creo que tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro siempre dijeron, bueno, que sí, que dijeron los errores, pero siempre refirieron a la solidaridad. Entonces, cuando digo la solidaridad, por supuesto es una conclusión que yo vengo hace tiempo, pero la tomo también de lo que dijo el presidente Chávez y lo que dice el propio presidente Maduro. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de la solidaridad. A veces no cometemos el mismo error, Julio, cuando, por ejemplo, se anuncia X medida, X operación, X misión o X plan que se va a empezar a ejecutar, y de inmediato al otro día ya hay una crítica interna que dice no es y todavía no se ha ejecutado. Bueno, yo sobre eso lo que recomiendo, pues, ni siquiera propongo, sugiero, pues, es que los que criticamos estamos obligados a generar otros hechos. Porque nosotros tenemos que lograr que sean los hechos que hablen por nosotros. Okay. ¿Entiendes? Entonces, antes de calificar una misión, por ejemplo, bueno, ponte a hacer otra cosa, pues. Ponte a hacer otra, porque hay espacio para eso. Hasta ahora veo que se han negado esos espacios, ¿no? Pero incluso en las peores dictaduras, que no es el caso, siempre hay espacios para habido, pues es la historia, pues. Las dictaduras han sido derrocadas, entre otras razones, porque siempre la resistencia ha encontrado espacios. Pues. Bueno, este no es el caso, por supuesto, no estamos en una dictadura, ¿no? Pero si alguien alegara, yo estoy... pero es que hemos perdido espacio, pues no, habrás perdido un espacio, pues. Pero los espacios son tan infinitos como es la lucha social, pues. ¿Tú ves? Entonces, yo lo que pido a mis compañeros, a mis hermanos
que creen otras cosas, háganlas. Háganlo. ¿Tú crees que hay que levantar un movimiento contestatario? Bueno, trabaja para levantarlo, pero eso no se levanta solamente criticando y descalificando, se levanta haciendo, ¿no? Mira, nosotros nos tocó construir desde la clandestinidad y nosotros llegamos a construir la Liga Socialista, pues, y la construimos y salió a pelear y a batallar, ¿no? O sea, es posible y la construimos. Bueno, eso costó que mataran a Jorge Rodríguez, que mataran a muchos compañeros, pero la construimos, pues, está ahí. Y cuando hubo la crisis de la Liga Socialista, precisamente yo planteé exactamente esto que te estoy diciendo. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Este Comité Nacional lo convertimos en varios centros de coordinación. ¿Cuáles son las son tres? Bueno, 3 centros de coordinación. Y estos 3 centros nos encontramos y vamos. Y seguimos juntos, no nos dividimos. Y vamos, a lo mejor, dentro de un año, decimos que lo mejor es que estemos junticos otra vez. O que mejor estamos así. Bueno, pero seguimos adelante, ¿no? Y no hay el trauma de la división, ¿entiendes? Mira, yo te puedo citar la experiencia de Acción Democrática, porque yo ingresé en la resistencia contra Pérez Jiménez, pues yo vengo desde ahí, yo tengo 60 y pico años en esto. Entonces, en la época de la dictadura de Pérez Jiménez habían 2 lugares para resistir, el Partido Comunista y Acción Democrática, y dependía con quién uno se encontraba en el camino. Y en esa época, sobre todo por ahí, por los años 50 y pico, ya avanzados, que fue cuando yo me incorporo, en los hechos prácticos no había mucha diferencia, en que tú te encontraras con un ADECO y con un comunista, ¿no? Bueno, entonces... en el 57, más o menos, 57. Sí, yo mi primera participación ha sido un acto político público de calle fue el año 53, pero orgánicamente ya por ahí 56, 57, ¿no? Entonces, fíjate, termina la dictadura, cae la dictadura, regresa Betancur, la vieja guardia ADECA, y nos encontramos. Y nosotros los que estábamos en la resistencia, casados en esa época por Simón Sáenz Mérida, donde Roberto Rangel que regresó, bueno, resulta que no nos encontramos, pues. ¿Entiendes? No nos encontramos porque estos señores venían de otra realidad, venían con otras ideas a las que habíamos madurado aquí adentro. Y comenzó esta lucha, ¿no? El año 59 hizo Acción Democrática la 9ª Convención Nacional. Lo que fue el MIR luego tenía una importante fuerza, de lo que era la izquierda de ellos, importante fuerza dentro de él, ¿no? Pero una cosa es que tú tengas una fuerza de opinión y otra cosa es que la gente esté dispuesta a fracturar el partido donde está, ¿eh? Entonces en la 9ª Convención de Acción Democrática se planteó el grupo ARS, ¿sabes lo que estoy hablando? Sí. Uno de los grupos que había dentro de Acción Democrática, el grupo ARS, le planteó a la izquierda, o sea, a Domingo Alberto, a Simón Sáenz, una alianza para la Secretaría General para Ramos Jiménez, que era un hombre que no era betancurista. Si nosotros hacemos ese pacto, no lo hicimos, por supuesto, pero bueno, yo era un muchacho, yo tenía 20 años, ¿no? Y lo que dijeron era otro, y yo no estaba muy claro tampoco con eso en esa época, no va a decir que yo se muerto bien, mentira, ¿no? Pero viendo hoy, si nosotros hacemos ese pacto, nosotros le quitamos el control de dirección a Betancur, ¿entiendes? Luego, después el viejo Prieto también se sumó. Es decir, había una fuerza ahí adentro que estaba madurando y que hoy día yo puedo decir que la abortamos. Ahora, tomando las distancias, ni Betancur ni Chávez ni Chávez ni Maduro son Betancur, ni el PSUV es AD, o sea, guardando esas distancias. Sí, lo que estamos hablando es de lo que es trabajar dentro de la revolución. Si tú quieres crear una corriente, Exacto. si tú quieres es trabajando con la gente allá adentro y no es descalificando a los dirigentes. Porque esa gente cree en esos dirigentes. Exacto. Al menos que en los hechos confundes, creas fraccionalismo. Exacto, y desmoraliza. Y sobre todo creas las condiciones del caldo de cultivo para un golpe de Estado, o incluso no para un golpe de Estado, sino para el derrocamiento de la revolución. Eso que toca es importante. Aquí no hay golpe de Estado. Sí. En el sentido que tenemos el golpe de Estado, que no es Exacto, militares, como fue el 2 de abril, el abril de 2002, eso no se repite así. Ajá. Lo que hay es una guerra que después que ellos se convencieron, comenzaron a infiltrar paramilitares, a tomar zonas. Tú lo sabes, en barrios, en campos, ahí están, ¿no? Entonces... Hacen sus préstamos.
yo lo es lo que hablábamos ahora de la mafia, cuando la red de agarran y microcréditos, la red de microtráfico de drogas, los secuestros express, desde las cárceles se dirige mucho esto todavía. Y en general, esas mafias actúan, no hay solución al problema de la seguridad, si tú no resuelves este problema de las mafias y resuelves el problema de estas redes que son perversas, pero son redes sociales también. Sí, sí. Entonces, si nosotros queremos hacer una crítica, yo puedo decir lo escrito, nosotros tomamos en serio este problema. Bueno, yo tengo que trabajar. Por ¿cómo hago yo? Para en los barrios eso no está prohibido. ¿Cómo es que yo organizo una red que logren ir resolviendo eso? Y decirme que es un camino de resolución. Pues. Y de hecho hay camino de solución. Porque el microcrédito se alimenta de las necesidades cotidianas de la gente, ¿no? O sea, bueno, pero quiero montar una bodega. Y toma, aquí tienes los realistas. Claro. Y después me lo pagas vendiendo drogas. Exacto. En tu bodega. Sí, ¿Ah? sí. Entonces, ese problema, nosotros, voy a poner un ejemplo mejor dicho, como el ejemplo es mejor. Tú conoces un conuco que está ahí entre el Hotel Alba Caracas y la estación del metro de Bellas Artes. El organopónico. Ajá. Eso lo construyó un compañero que se llama Ricardo Leone, que fue viceministro de Agricultura en ese tiempo. Y ahí está, y hay otro. Ahí se mantiene una comodidad. Sí. No solo con eso, pero se mantiene con eso. Y ahí venden. Y venden en todas las puertas del conuquito. Pues. Bueno, esa solución es mejor que el microtráfico. 10 veces. Y crea soluciones. Hay que estimularlo. ¿Entiendes? Entonces, no hay una línea de acción para fomentar la agricultura urbana en la cual nuestros camaradas cubanos tienen una amplia experiencia, y tú lo sabes. ¿Cómo se enfrentaron al periodo especial? En parte, con eso. Entonces, el problema del desabastecimiento, bueno, pero te voy a decir algo más. Mira, este compañero Ricardo Leone fue presidente de CBG Proforca y yo estuve ahí trabajando con él en eso, ¿no? ¿Y qué se hizo allá? Bueno, un viejo proyecto que teníamos, lagunas para sembrar peces. ¿Verdad? Bueno. La tilapia. Ajá, la tilapia. Ajá. Ahí hay un pez de agua dulce que es el laulao, que es un pez más sabroso que el salmón. Sí. Que es una maravilla. Crearon huertos familiares y comunales, ¿no? Para entonces, huertos también medicinales. Y todo eso sobre la base de cooperativas. En los talleres de ahí del Bosque Uberito, para cerrar la madera, están en manos de una transnacional. La sacaron y crearon cooperativas para esos talleres. Desarrollaron un proyecto por una empresa de papel Pulpaca, el cual el presidente Chávez lo aprobó y le dio financiamiento y ahí está engavetado. Es decir, crearon un pequeño estado comunal, ¿no? Y la gente, ahí el Chávez sacaba el 80% de los votos, ¿no? Por eso. Nadie le fue a un afiche, que por supuesto que también, pues. Pero lo que te quiero decir, que esos votos se ganaron con trabajo social, de construcción y de solución de problemas con la gente. Eso es poder popular, ¿o no? Bueno, entonces ahí están todas esas cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo hablo de eso porque yo las he hecho, ¿no? Y yo por eso, el primer Congreso de Tecnología Popular que se hizo acá, que se hizo la ULA en enero de 1986, yo fui uno de los organizadores. Entonces yo conozco un poco de lo que estoy hablando. Entonces tenemos un amplio campo de posibilidades de hacer cosas con la gente para resolver problemas cotidianos, el problema de la vivienda. Mira, ahí mismo. Pero tú hablabas, antes de comenzar el programa, tú me hablabas a mí que todavía seguimos pensando como capitalistas. Bueno, lo que pasa es que lo que te decía yo es lo siguiente, mira, nosotros estamos amarrados con lo del ser social, que era la conciencia social, que es verdad, yo no voy a discutir eso. Ok. Eso no es la discusión es que si por alguna circunstancia mañana tú destruyes las bases económicas, materiales del capitalismo, pueden pasar décadas en que seguimos pensando como capitalistas, porque eso que Lenin llamó el poder de la tradición y la costumbre, y de que yo le puedo poner en Venezuela el nombre de el modelo petrolero, el modelo de consumo creado por el modelo petrolero transnacional. Bueno, yo quisiera que discutiéramos en serio el problema del petróleo, ¿no? Porque resulta que nosotros seguimos atados con el modelo petrolero.
Nosotros confiamos en resolver el problema del consumo con importaciones. Esta crisis demostró que eso no es posible. ¿Por qué? Porque las redes de distribución siguen en manos del capital. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes importar y todo es... O sea, tú puedes traer toda la mercancía que quieras, toda la que quieras. Pero si la distribución está en manos, si la distribución o la cadena está en manos del... Hagas lo que hagas, Sí. precios justos, todo eso, ellos tienen el poder allá abajo. Entonces, si tú no rompes con eso, ¿y cómo se rompe con eso? La medida que tú te convenzas que tú no puedes seguir transfiriendo renta petrolera a cambio de nada. Yo no estoy hablando de poner un precio. Las viviendas, por ejemplo, o más general, la política social fundada en la dádiva es un fracaso rotundo. Porque la gente recibe la dádiva, pero por la vía de la dádiva la gente nunca se satisface. Sí. Eso es como cuando No cuesta. Eso es como tú estás creando un hijo, ¿no? Ajá. Tú le facilitas todo, le regalas un par de zapatos. Y a veces, oye, pero yo necesito son 2. Ajá. Y tú no le dices, mira, hijo, tú no... No le costó, Julio, no le costó. Ahora vamos a discutir eso que le costó. Porque fíjate eso, yo sé que tú no lo estás diciendo en ese sentido. Pero los neoliberales hablan de eso, que no le cuesta. No, por eso tiene que hablo ser de algo, yo hablo del sentido de pertenencia al colectivo. Vamos a quedar claro. Por ejemplo, voy a regresarte al tema del conuquito. Ok. ¿Cuántas familias hay ahí? Y les cuesta agarrar y sembrar todos los días. Salen y venden, saben qué es lo que están vendiendo porque tienen clara conciencia de lo que están produciendo. Claro, ¿no? Yo te dije que yo sé que tú me estabas planteando eso, pero yo te quiero decir que los neoliberales hacen una afirmación parecida. No Sí, igual a lo que pero tú no es igual. No es igual, pero es parecida. En Y este clasista. Y si es parecida, entonces ahí tenemos un problema. Exacto. ¿Cómo hacemos para que lo que propongamos no pueda ser asimilado? Okay. Por eso es como lo del progresismo, pues. Yo renuncié a hablar de progresismo. Ajá. Desde que Capriles se declaró progresista significa que eso no distingue. Exacto. Porque cualquiera puede ser progresista. Bueno, y en Estados Unidos la gente progresista es la que nos da palo todos los días. También. Exacto. Pero es progresista allá, pues. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate. Lo que hay es que crear una educación, ¿no? Tanto a los que les transfieres en dólares, divisas, capital, como a los que les transfieres bienes, de la retribución solidaria. Porque lo que está claro es que cuando tú recibes una casa, tú estás recibiendo naturaleza. ¿Cómo le retribuyes a la naturaleza eso? A esa naturaleza que te puso la pared, el piso, el techo. Y estás transfiriendo trabajo. Entonces, si yo tengo conciencia de que estoy recibiendo una cosa que no la he creado yo, sino otro, ¿no? Y que yo tengo que retribuirla. Entonces, eso implica que desde el principio, y eso no se hizo, ahora todavía se puede, pero estamos atrás, ¿no? Desde el principio, sobre todo el presidente Chávez, que tenía una ilimitada capacidad pedagógica, ¿no? Pero hecho claramente que esto no se iba a regalar, sino que se iba a entregar, y eso implicaba un compromiso social. Exacto. En la dirección que tú dijiste, en compromiso social. El esfuerzo del comandante Chávez que decía, ok, te estoy entregando una casa, pero ¿dónde está aquí la zapatería de la comunidad? ¿Dónde está aquí la siembra? Exacto, pero yo diría incluso más que eso, ¿no? Porque la retribución es, por ejemplo, ok, ¿quién va a limpiar estos edificios? Que venga el aseo urbano. No, en todo caso el aseo urbano puede recoger lo que tú recogiste. Exacto. Y que tú lo organizaste y lo clasificaste, reciclaste, ¿no? Aquí hubo un ministro del Ambiente que destruyó esto del reciclaje, ¿no? Pues no creí en eso, no sé por qué, ¿no? Entonces,